Buenas noches para todos. Ok, perfecto. Entonces, los convoqué porque quería explicarles un poco cuáles fueron los cambios que la Administración de Impuestos introdujo, no en el formulario 210, sino en una de las instrucciones del formulario que vamos a ver va a impactar la determinación del límite del 40% respecto de las deducciones y rentas exentas especiales. Por supuesto, este cambio va a afectar a los residentes que tienen que presentar su declaración en el formulario 210. Entonces, voy a compartir pantalla y les puedo indicar que la Administración de Impuestos, mediante esta resolución 120 del 31 de julio de 2024, en sus considerandos indica que el formulario 210 inicialmente se había prescrito con la resolución 44 del 14 de marzo de 2024. En ese sentido, hace referencia a los límites a las rentas exentas y deducciones respecto del 40% de la renta líquida, indicando que en el numeral primero de este artículo 336 se consideran los ingresos por todo concepto para la determinación de la renta líquida, razón por la cual se requiere ajustar el instructivo del formulario 210 con el fin de indicar que los ingresos provenientes de las rentas pasivas de capital y no laboral también hacen parte del cálculo para determinar el límite de la renta exenta y de las deducciones especiales imputables del 40%. Es decir, que con esta resolución, la Administración de Impuestos no modifica la estructura del formulario 210, sino el instructivo en torno a la determinación de los beneficios por concepto de deducciones y rentas exentas consideradas especiales e imputables a la cédula general, que sabemos tienen una limitación del 40% de la renta líquida, aunque hay algunos conceptos que están excluidos de este límite, como por ejemplo las cesantías con cargo a fondos de 2016 y años anteriores, o por ejemplo los gastos de representación de jueces, magistrados, profesores de universidades oficiales, o las rentas obtenidas en países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. En ese sentido, entonces, podríamos hacer un análisis comparativo de las instrucciones. ¿Sí? Recordemos que en el formulario 210, inicialmente nosotros obtenemos la renta líquida por cada tipo de subcédula que haya obtenido el contribuyente. Subcédula por rentas de trabajo de índole laboral, rentas de trabajo de índole no laboral, a las que se van a imputar costos y deducciones procedentes, rentas de capital y rentas no laborales. Fundamentalmente, en la primera parte del formulario vemos la depuración de los ingresos brutos para obtener la renta líquida por cada subcédula. Partimos de los ingresos brutos, restamos las devoluciones, rebajas y descuentos de las rentas no laborales, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y deducciones procedentes para todas las subcédulas donde sea pertinente hacerlo, como es el caso de las rentas por honorarios, compensación de servicios personales y demás rentas de trabajo de índole no laboral, las rentas de capital y las rentas no laborales. También figuran los renglones por rentas líquidas pasivas. Rentas líquidas pasivas obtenidas a través de una entidad controlada del exterior, es decir, entidades que están sujetas al régimen de las S, entidades controladas del exterior, que se refiere a instrumentos de inversión como sociedades,
fundaciones de interés privado, fondos de inversión, fondos fiduciarios, trust, que se aperturaron en el exterior y que son controlados por un residente fiscal aquí en Colombia. Después aparecen unas casillas donde se declaran rentas exentas como aportes voluntarios a cuentas AFC, a fondos voluntarios de pensiones, a cuentas de ahorro voluntario contractual, renglones 35, 47, 63 y 80. Y están las otras rentas exentas de los renglones 36, 48, 64 y 81. También están las casillas para declarar las deducciones imputables, como los intereses por préstamos para vivienda, que es posible traerlos en cualquiera de estas subcédulas. Y tenemos también otras deducciones imputables en los renglones 39, 51, 67 y 84. Aquí, por ejemplo, podemos detraer la deducción por dependientes del 10% y otro tipo de deducciones como el gravamen a los movimientos financieros o, por ejemplo, los aportes a los fondos de cesantía realizados por los partícipes independientes. Estos beneficios, en principio, están sometidos a la limitación del 40% de la renta líquida de la cédula general. La renta líquida de la cédula general es la sumatoria de las rentas líquidas de cada una de estas subcédulas. Pero la norma también establece, como ya lo indicábamos, que dentro de las rentas exentas pueden haber valores no sometidos a la limitación del 40%. En ese sentido, nos decía la instrucción antigua que regía hasta el 31 de julio de este año, que para nosotros determinar la limitación del 40%, debíamos de sumar los ingresos brutos obtenidos en la cédula general por rentas de trabajo, por rentas de trabajo de índole no laboral como honorarios, comisiones y servicios, por rentas de capital y por rentas no laborales de las casillas 32, 43, 58 y 74. Y que a esa sumatoria de ingresos brutos le restábamos los ingresos no constitutivos de renta y las devoluciones, rebajas y descuentos. Ingresos no constitutivos declarados en la subcédula de rentas de trabajo, el renglón 33, ingresos no constitutivos imputables a las rentas de trabajo de índole no laboral del renglón 44, ingresos no constitutivos de la subcédula de rentas de capital, renglón 59, las devoluciones, rebajas y descuentos de la subcédula de rentas no laborales, renglón 75, y también los ingresos no constitutivos de la subcédula de rentas no laborales de renglón 76. Entonces, al ingreso bruto le restábamos estos conceptos de ingresos no constitutivos y de devoluciones, rebajas y descuentos. Recuerden que estamos explicando cómo era la instrucción antigua que regía hasta el 31 de julio de 2024. Y a esa diferencia, decía la norma, usted le va a restar las rentas exentas a las que no le son aplicables el límite del 40%, que son los conceptos a los que hacíamos mención hace un rato, es decir, la cesantía de 2016 y años anteriores, por ejemplo, las rentas obtenidas en países de la Comunidad Andina de Naciones, los gastos de representación de magistrados, jueces, profesores de universidades públicas, el exceso del salario básico que reciben los policías y los militares, entre otros. Y entonces restábamos esos valores no sujetos a la limitación del 40%, entonces se obtenía un resultado. ¿Qué es lo que de pronto se planteaba? Que estos beneficios que se podían tomar exentos sin limitación del 40% no podían generar un doble beneficio, es decir, no podían generarme, por un lado, una exención absoluta y por el otro lado, ampliarme la base de la renta líquida para calcular la limitación del 40%. Por eso se detraían de la diferencia que se obtenía entre los ingresos brutos y los ingresos no constitutivos y las devoluciones, rebajas y descuentos, y a ese resultado se le aplicaba el 40%, eso sí, ese 40% no puede exceder de 1.340 VT, y finalmente entonces se volvían a sumar las rentas exentas a las que no le son aplicables la limitación del 40% de la renta líquida.
Esta es, como indicábamos, la instrucción anterior. ¿Qué dice la Administración de Impuestos en la nueva instrucción? Dice, mire, vamos a cambiar esta instrucción para obtener el valor de los beneficios especiales imputables. Entonces vamos igual a sumar los ingresos brutos por cada subcédula de la cédula general, es decir, los ingresos brutos por rentas de trabajo, por rentas de trabajo de índole no laboral, por rentas de capital, por rentas no laborales de los renglones 32, 43, 58 y 74. Hasta allí eso no ha cambiado, pero me dice adicional que nosotros tenemos también que sumarle los ingresos pasivos de las rentas de capital y de las rentas no laborales provenientes de las entidades controladas del exterior que haya realizado el contribuyente durante el año gravable. Esos valores no estaban contenidos en la instrucción anterior y por tanto, si el contribuyente se ve obligado a incluir en su declaración de renta rentas líquidas pasivas porque se encuentra sujeto al régimen de las entidades controladas del exterior, los ingresos provenientes de estas rentas líquidas pasivas se van a considerar en la sumatoria de ingresos y con esa instrucción se va a obtener un mayor valor del ingreso bruto para determinar la limitación del 40%. Entonces, allí tenemos la primera modificación a la instrucción, que incluso es una modificación a la que se hace referencia en los considerandos de la resolución. Bien, el segundo cambio es que a esta sumatoria de ingresos brutos le restamos solo los ingresos no constitutivos por rentas de trabajo laborales y no laborales, por rentas de capital, por rentas no laborales de los renglones 33, 44, 59 y 76. Y allí la otra modificación a la instrucción es que ya no vamos a restar el renglón de devoluciones, rebajas y descuentos de la subcédula de rentas no laborales. Entonces, esta instrucción, en principio, beneficia a los contribuyentes porque con estas modificaciones, hasta el momento, lo que se hace es ampliar la base de la renta líquida para determinar el límite del 40% respecto a los beneficios por concepto de deducciones y rentas exentas especiales imputables a la cédula general. Entonces, una vez que yo resto los ingresos no constitutivos, la instrucción anterior me decía que yo, a esa diferencia de ingresos brutos menos ingresos no constitutivos, yo restaba los beneficios a los que no le eran aplicables el límite del 40%. Esa instrucción desaparece. Es decir, que ya a la diferencia entre los ingresos brutos y los ingresos no constitutivos, yo ya no le voy a restar las rentas exentas a las que no le son aplicables el límite del 40%, sino que a ese valor le aplico ese 40% y por tanto el resultado será el límite de mis beneficios antes de sumar rentas exentas a las que no le son aplicables el límite del 40% y por supuesto ese 40% no puede exceder de 1.340 UT y finalmente entonces sí sumo las rentas exentas a las que no le son aplicables el límite del 40%. Es claro que la instrucción tiene un cambio radical en torno a lo que inicialmente nos habían dicho hasta julio 31 de 2024. Por eso nos vimos en la obligación de enviarles la última versión de la plantilla ajustada a esta instrucción. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a suponer que ese contribuyente tuvo ingresos por rentas no laborales, tuvo devoluciones, rebajas y descuentos por 10 millones, tuvo ingresos brutos por ventas de 200 millones de pesos, devoluciones, rebajas y descuentos de 10 millones de pesos, tuvo también costos y gastos procedentes de 70 millones de pesos, hizo aportes obligatorios a seguridad social por 1.300.000, también hizo aportes voluntarios a fondos de pensiones por 57 millones de pesos. De los 200 millones de pesos, tuvo también rentas exentas provenientes de los países de la Comunidad Andina de Naciones por 50 millones de pesos. ¿Qué establecía la instrucción antigua con respecto a la forma en que íbamos a calcular
la limitación del 40% de los beneficios sometidos a la limitación, como en este caso los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Pues me decía, tome los ingresos brutos, réstele las devoluciones, rebajas y descuentos, réstele los ingresos no constitutivos. Entonces, aquí esta renta líquida ya se veía afectada con el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, lo cual, entre otras cosas, no estaba contemplado en la norma. Y decía la instrucción, a ese valor de renta líquida, réstele el valor de las rentas exentas sin limitación, que en este caso son las rentas exentas provenientes de países de la Comunidad Andina de Naciones. Y entonces disminuía aún más ese valor de la renta líquida sobre la cual iba a aplicar el 40%, la disminuía de 188.700.000 a 138.700.000, y ya a eso yo le aplicaba el 40%. Entonces, decía la instrucción, ese límite del 40% no puede exceder de 1.340 VT, y por tanto, de este valor de 57 millones por concepto de aportes voluntarios a fondos de pensiones, él solo se podía tomar 55.480.000, que sumados al valor de las rentas exentas provenientes de los países de la Comunidad Andina de Naciones, nos daba un valor total de 105.480.000 por concepto de beneficios especiales imputables. Por tanto, cuando se iba a determinar el valor de la renta líquida, tomábamos los ingresos brutos menos las devoluciones, rebajas y descuentos, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos los costos y deducciones procedentes. El formulario me llevaba a mí a determinar la renta líquida. Aquí está, por supuesto, la mención a los renglones del formulario, que reitero, su estructura no cambió con esta resolución. Y después declaramos los aportes voluntarios a fondos de pensiones, a otras rentas exentas. Y estos valores me daban 107 millones, de los cuales, según este cálculo, con base en la instrucción anterior, yo solo podía tomarme 105.480.000, y por tanto mi renta líquida ordinaria de la subcédula de rentas no laborales era 13.220.000 en este caso. ¿Qué me dice la nueva instrucción respecto de este mismo ejercicio? Que cuando nosotros vamos a determinar el valor de los beneficios imputables, no debemos de considerar las devoluciones, rebajas y descuentos en primer lugar, que debemos también considerar los ingresos brutos por rentas pasivas obtenidas de entidades controladas del exterior por concepto de rentas de capital y rentas no laborales, que en este caso no lo consideramos en el ejemplo. Y que adicional, cuando nosotros a los ingresos brutos le restamos los ingresos no constitutivos, no es necesario restarle las rentas exentas no sometidas a la limitación, como es el caso de estos 50 millones de pesos que decimos son rentas exentas provenientes de países de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, mire que el valor sobre el cual yo voy a calcular el 40% de los beneficios especiales imputables, con la nueva instrucción se me incrementa de 138.700.000 a 198.700.000. Por tanto, ese 40% me da 79.480.000, de los cuales la norma dice, usted no se puede tomar más de 1.340 VT. Entonces, de esa manera, los beneficios imputables serían los 50 millones por concepto de rentas exentas obtenidas en países de la Comunidad Andina de Naciones, más el valor de los beneficios limitados a 1.340 VT, que me da un total de 106.832.000 frente a 105.480.000 de la instrucción anterior. Cuando ya voy yo a determinar el valor de la renta líquida, entonces yo tomo los ingresos brutos, resto las devoluciones, rebajas y descuentos, los ingresos no constitutivos, los costos y deducciones procedentes, hallo la renta líquida de igual manera, declaro los aportes a fondos voluntarios, a pensiones y los otros conceptos de rentas exentas. Eso me da 107 millones, pero en este caso ya no me voy a tomar solamente 105.480.000 como me inducía a hacerlo la instrucción anterior, sino 106.832.000, un mayor valor que por supuesto me va a generar una menor renta líquida ordinaria. Pasamos de una renta líquida
de 13.220.000 a 11.868.000. Por supuesto, cuando los beneficios están por encima de la limitación de las 1.340 UET, pues allí no vamos a ver la modificación en la instrucción, porque el resultado va a ser el mismo. Ahora, si yo llevara estos valores al formulario 210, pues yo diría que los ingresos brutos que tenemos aquí por 200 millones de pesos en este renglón 74, las devoluciones, rebajas y descuentos en el renglón 75, los ingresos no constitutivos en el renglón 76, los costos y deducciones procedentes en el renglón 77, que es el valor de la renta líquida, 118.700.000, pero pues aquí se está restando el valor del renglón 77. Sin embargo, este renglón 77 no se toma en cuenta para determinar la limitación del 40%, y en los renglones 80 y 81 declaramos los aportes voluntarios a fondos de pensiones, en este caso, más las otras rentas exentas, me da 107 millones, que al determinar los valores limitados respecto a este renglón 82, obtengo 106.832.000 según la nueva instrucción, y eso me arroja pues una renta líquida cedular de 11.868.000. Pero por acá tenemos, por ejemplo, otro ejercicio. Este es un ejercicio que desarrollamos en el curso de Cero a Renta. Es el caso del señor El Mercado Caro. El señor va a presentar su declaración por primera vez y me voy a enfocar sobre todo en lo pertinente a la depuración de la renta líquida cedular. Miren que en este ejercicio dice que el señor tiene un certificado de ingresos y retenciones, tiene salarios, el mismo empleador también le certificó honorarios efectivamente pagados, prestaciones sociales, y hay auxilio de cesantías consignado al fondo. Eso le da un ingreso por rentas de trabajo por valor total de 115.600.000. Tiene aportes obligatorios a salud, a fondos de pensiones, y se certifica el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses, que son 4 millones, y bueno, hay un valor de retención de 1.500.000. Esa información del formulario 220 la tenemos aquí plasmada en el planteamiento. Están los salarios, cesantías, prestaciones. En el caso de los honorarios, dice que el trabajador recibe estos ingresos directamente del empleador, pero que él no contrató personal para obtener estos ingresos, pero incurrió en costos por valor de 16 millones de pesos. Yo podría esos 60 millones declararlos en la columna que trae el formulario 210 para declarar los salarios y restarle la exención del 25%, renunciando a los costos y gastos procedentes, pero vemos que ese 25% está por debajo del valor de los costos y gastos procedentes, que en este caso son 16 millones de pesos. Adicional, esos 16 millones de pesos corresponden al 27% aproximadamente de sus ingresos brutos. Por tanto, en el formulario 10, yo no tendría que indicar en la casilla 140 que superó el porcentaje del 60%, que es una casilla nueva y que tengo que marcarla, aunque el formulario electrónico lo hace automáticamente, cuando el porcentaje de costos y deducciones imputables a los ingresos por renta de trabajo de índole no laboral son superiores al 60%. En este caso, él va a declarar esos 60 millones imputando costos y gastos procedentes, y no va a ser necesario indicar en el formulario que estos costos y gastos superan el 60% de dichos ingresos, porque ya vimos que corresponden solamente un 27%. Bueno, aquí están los aportes a la seguridad social. Dice que él ha hecho pagos por la educación de su hijo por 12 millones, que tiene intereses pagados por créditos para adquisición de vivienda de 2.232.863. Esos intereses corresponden al 50% del valor de los intereses del crédito hipotecario, pero que el crédito ha sido otorgado a él y a su cónyuge, y que su cónyuge no es declarante de renta y por tanto manifiesta bajo la garantía de juramento que va a renunciar a la deducción por este concepto, y por tanto él podría tomarse el valor total de esta deducción. También hizo pagos a medicina prepagada por 2.400.000, hizo aportes voluntarios a fondos de pensiones de 17 millones de pesos, y durante 2023
realizó retiros del fondo de cesantías por 20 millones de pesos. 50% de ese retiro corresponde a cesantías con cargo a 2016 y años anteriores y el resto a fondos de 2017 años siguientes. Por eso allá hay una nota que me dice, de esos 20 millones, solo serían declarables como ingresos los 10 millones con cargo a fondos de 2016 y años anteriores, porque los otros 10 millones que corresponden a 2017 años siguientes, se debieron haber incluido como ingreso en la renta 2017 o en la renta en que se realizó la consignación respectiva por el empleador. También dice el ejercicio que hizo compras soportadas con factura electrónica por 10 millones 500 y que la retención en la fuente practicada fue de 1.500.000. El ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral fue de 4 millones de pesos. Por esta información, nosotros hacemos la depuración del ingreso bruto para obtener la renta líquida cedular. Aquí consideramos dentro de los ingresos por rentas de trabajo de índole laboral, los salarios, las cesantías certificadas, las que le consignaron por 3.600.000, otras prestaciones sociales por 4 millones y las cesantías de 2016 años anteriores que retiró durante el año laboral 2023. Eso le da un ingreso bruto por rentas de trabajo de índole laboral de 65.600.000. Le restamos los aportes a la seguridad social. En este caso, me da un valor total de 4.320.000 por concepto de aportes a EPS, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional, debidamente certificados en el formulario 220 expedido por el empleador. Y aquí también restamos las deducciones por dependientes, por medicina prepagada e intereses por créditos para adquisición de vivienda. Ya decíamos que él tenía derecho a detraer por concepto de los intereses por créditos para adquisición de vivienda el 100% de los mismos, porque aquí hacemos mención a que estos 2.232.863 corresponden a la mitad y el valor total son 4.465.000. Entonces, aunque a él solo le corresponde la mitad, dado que su cónyuge no es declarante y manifestó bajo la grada de juramento que renuncia a este derecho, pues él lo puede tomar todo, ¿ok? Y en el caso de los dependientes, pues decimos que la deducción no puede exceder del 10% de sus ingresos brutos por rentas de trabajo, que en todo caso hay un techo de 32 VT en el año, pero que el límite son 12.560.000. ¿Por qué? Porque es que él también tiene rentas de trabajo de índole no laboral por 60 millones. Entonces, si yo sumo a los 65.600.000 los 60 millones, eso me da un valor total por rentas de trabajo de 125.600.000. El 10% me da 12.560.000, que será el límite que puede tomar en ambas subcédulas, en la subcédula de rentas de trabajo de índole laboral y en la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral. Aquí, por supuesto, de los 12 millones me tomo el 10% de los ingresos brutos, 6.560.000. El resto me lo tomaré en la otra subcédula y por concepto de medicina prepagada me tomo 2.400.000 porque el límite son 16 VT mensuales que para 2023 asciende a 8.143.000 pesos en el año. Límite de los intereses también, me dice la norma, son 1.200 VT en el año, que son 50.894.000, de los cuales me puedo tomar todos los 4.466.000. Por tanto, las deducciones totales son 13.426.000. Ahora, a nivel de rentas exentas, podemos citar los aportes voluntarios a fondos de pensiones, que son 17 millones. Todos se los puede tomar, porque recordemos que el artículo 126-1 establece que estos aportes no pueden exceder del 30% del ingreso tributario, que en este caso me da 19.680.000, pero que en todo caso hay un techo de 3.800 VT, que para 2023 son 161.166. Entonces, en este caso, me puedo tomar todos los 17 millones. Las cesantías consignadas también son rentas exentas porque vemos que según el numeral 4 del artículo 106, el ingreso mensual promedio de este contribuyente en los últimos 6 meses fue de 4 millones, es decir, que está por debajo de 350 VT y por tanto, estas cesantías son exentas, tanto las consignadas en 2023 como las que retiró del fondo durante 2023. Y resulta que cuando yo a la renta líquida
es decir, al ingreso bruto menos el ingreso no constitutivo, que me arroja como resultado de la renta líquida, el resto de las deducciones y el resto de las rentas exentas, distintas a la exención del 25%, según el numeral 10 del artículo 206. En este caso, son las rentas exentas por aportes voluntarios a fondos de pensiones, cesantías. Entonces, obtengo la base de 17.254.000 para aplicarle la exención del 25% y eso me da un valor de 4.314.000 que recordemos la reforma tributaria estableció que no puede exceder de un límite anual de 790 VT, que estaba en 240 VT mensuales, se redujo a 790 VT en el año. Por tanto, el valor total de las rentas exentas son 34.914.000. Ahora, cuando vamos a obtener la información para depurar los ingresos brutos por rentas de trabajo de índole no laboral, partimos de los ingresos por honorarios. En este caso son 60 millones efectivamente recibidos durante el año, en el entendido de que ese es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad, porque si fuera obligado a llevar contabilidad o llevar a la contabilidad de manera voluntaria sin estar obligado, pues él tendría que realizar los ingresos devengados. Pero como es un no obligado, suponemos es no obligado a llevar contabilidad, entonces él tendrá que realizar los ingresos efectivamente recibidos, también conforme a lo que le certifiquen en el formulario 220. En el formulario 20 yo no solamente certifico salarios, sino también otros conceptos de ingresos por rentas de trabajo de índole no laboral, como servicios, como comisiones, como viáticos, como emolumentos eclesiásticos, etcétera. Y entonces a esos ingresos brutos por rentas de trabajo de índole no laboral resto la seguridad social, aportes EPS, pensión, fondo de solidaridad pensional. Si hubiese realizado aportes a la ARL, también se consideran para efectos de la depuración en su calidad de trabajador independiente y también él resta los costos y gastos procedentes a estos 60 millones que ya decíamos corresponden aproximadamente al 27% de los ingresos y por tanto no tendrá que indicar que esos costos y gastos superaron el 60% de los ingresos brutos. Bueno, y como deducciones, pues tiene los 6 millones por concepto de dependientes económicos, que decíamos, el límite son 12.560.000, de los cuales se tomó en la anterior 6.560.000, entonces aquí se toma 6 millones, aquí no hay rentas exentas, y bueno, con estos dos bloques de información, entonces determinamos los valores consolidados de la cédula general para establecer las limitaciones a los beneficios. Entonces, vemos que todos estos conceptos asociados a dependientes, medicina prepagada, intereses por créditos para adquisición de vivienda están sometidos a la limitación del 40%, lo mismo los aportes a fondos de pensiones, lo mismo las cesantías consignadas durante el año, lo mismo la exención del 25%, son beneficios que están sometidos a la limitación del 40%, pero las cesantías con cargo a fondos 2016 años anteriores no está sometida a la limitación del 40%. Por eso entonces aquí consolidamos los ingresos de la cédula general, consolidamos los ingresos no constitutivos y a la diferencia entre ingresos brutos e ingresos no constitutivos se le denomina renta líquida. Es importante la renta líquida para calcular la limitación del 40%. Entonces miren esta flechita, me dice así, según la nueva instrucción, yo voy a tomar esa renta líquida y le voy a aplicar el 40% y después le sumo el valor de las rentas exentas no sometidas a limitación. ¿Okay? Eso me da 55.680.000. ¿Qué significa eso? Que el valor de todos los beneficios sometidos a limitación más los beneficios no sometidos a limitación no pueden exceder de 55.680.000. La antigua instrucción me decía, no, tome la renta líquida, réstele 10 millones, aplique el 40 y después vuelva a sumar los 10 millones. Entonces, mire que, claro, con la antigua instrucción yo tendría la posibilidad de traer menos beneficios. Con la nueva instrucción, al valor de la renta líquida, le aplico directamente el 40% y a lo que me dé, le sumo el valor de los beneficios no sometidos a limitación, como en este caso los 10 millones de pesos por concepto de cesantías de 2016
y años anteriores. Entonces, a esa renta líquida nosotros le vamos a restar los costos y gastos procedentes de la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral, que se supone el contribuyente tiene que cumplir con todos los requisitos y formalidades que establece el estatuto para poder detraer esos 16 millones. Tiene que cumplir con los requisitos de necesidad, causalidad, proporcionalidad, facturación electrónica, seguridad social, bancarización. Si no factura, hay que hacer el documento soporte con no obligados, etcétera. Y están las deducciones por 19.426.000, o sea, los 13.426.000 de la subcédula de rentas de trabajo de índole laboral, más los 6 millones de la subcédula de trabajo de índole no laboral por concepto de dependientes, en este caso, eso me da 19.426.000, y el valor de las rentas exentas que determinamos en la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral. Entonces, estos valores, 19.426.000 más 34.914.000, me da un valor total de 54.340.000. A su vez, dice el ejercicio que él tiene compras soportadas con factura electrónica y que cumplen con los 4 requisitos que establece la norma. Es decir, las facturas electrónicas a él no le generaron otro beneficio tributario, están a nombre del contribuyente, hizo los pagos con tarjeta de crédito, débito o por medios electrónicos en los que intervenga una entidad vigilada por la superfinanciera y cumplió con todos los requisitos del sistema de facturación electrónica con validación previa. ¿Ok? Tomamos entonces los 10.500.000, le aplicamos el 1% y nos da una deducción adicional de 105.000 pesos. Y adicional, como él tiene un dependiente y está declarando rentas de trabajo de índole laboral, pues también tiene derecho a detraer 72 VT por ese dependiente. Es decir, por tener ingresos de índole laboral, tiene derecho a los 2 beneficios en cabeza del mismo dependiente. El 10% sobre ingresos brutos por renta de trabajo y las 72 VT por cada dependiente económico. Entonces, en este caso, el valor total de los beneficios imputables son 57.499.000. ¿Qué significa eso? Que estos valores que están limitados, ese puede tomar 54.340.000 y a este valor le suma la deducción del 1% de las compras con facturación electrónica y las 72 VT por cada dependiente, ¿sí? Entonces, vemos que el límite son 55.680.000, a él le suman 54.340.000, pues él se los puede tomar todos los 54.340.000 con la nueva instrucción, y ese valor pues se puede incrementar en las deducciones adicionales, y entonces obtiene un valor de beneficios de 57.499.000 que se lo resta la renta líquida menos los costos y gastos procedentes, y eso le arroja una renta líquida de 40.701.000 y en este caso un impuesto de 0 pesos. Si hubiese seguido la instrucción anterior, entonces de los 54 millones, él solo se hubiese podido tomar 51.680.000. Entonces los beneficios para él ya no serían 57.499.000, sino 54.839.000. ¿Sí? Entonces, es importante esa modificación, tenerla en cuenta para efectos de la depuración. Miren que esto es completamente técnico porque esto no tiene que ver con ningún cambio en la normativa ni en la norma reglamentaria. Ahora, yo estos valores los llevo al formulario 210. Recordemos que en el renglón 28 va la deducción del 1% de las compras soportadas con facturación electrónica. Y en el renglón 138 y 139 yo tengo que indicar por cuántos dependientes voy a declarar la deducción adicional de 72 VT. En el renglón 140 no marcamos nada en absoluto, ni en el renglón 141 porque no va a haber ningún aporte voluntario por parte del contribuyente. Y en las columnas de las subcédulas de rentas de trabajo de índole laboral y de índole no laboral, nosotros lo que hacemos es transcribir la información de los ingresos brutos,
de los ingresos no constitutivos relacionados con la seguridad social, costos y gastos procedentes, los aportes a fondos voluntarios de pensiones, las rentas exentas de 17.914.000 para un total de 34.914.000, también las deducciones por 13.426.000 en la subcédula de rentas de trabajo, 13.426.000 en la subcédula de rentas de trabajo de índole laboral, 6 millones en la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral, para un total de 19.426.000. Y entonces la norma me dice, usted tiene un valor total de 54.340.000. ¿Qué significa? Que en este caso se los puede tomar todos los beneficios de la subcédula de rentas de trabajo de índole laboral, que me suma 48.340.000, y todos los 6 millones de la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral. Bajo la instrucción anterior, yo me hubiese podido tomar todos los beneficios de la subcédula de rentas de trabajo de índole laboral, pero solo parte de los beneficios por 6 millones de pesos de la subcédula de rentas de trabajo de índole no laboral. Entonces, de esa manera llegamos a la renta líquida ordinaria de los 40.701.000. Es importante resaltar también en la resolución 120 del 31 de julio de 2024, la Administración de Impuestos indica, en primer lugar, que la DIAN iba a poner a disposición de los contribuyentes una herramienta tecnológica denominada usuario no experto en el servicio de diligenciamiento del formulario 210, pero su uso por parte de los contribuyentes debe ser de manera libre, espontánea y bajo la responsabilidad del contribuyente que lo utilice. Pero el 30 de julio de 2024, la Administración de Impuestos promulgó la resolución 117. Mediante esa resolución estableció el sistema de devolución de saldos a favor de los contribuyentes, sistema de devolución que opera de oficio, pero siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Primer requisito, el saldo a favor se tiene que haber generado en la renta 2023. No se pueden haber imputado saldos a favor de años anteriores. La presentación de la declaración tiene que ser oportuna y sin corrección. El contribuyente tiene que tener el RUT actualizado, no aplica para sucesiones. No puede tener obligaciones pendientes de pago. No debe de declarar dividendos, ni ganancias ocasionales, ni descuentos, ni compensaciones en la declaración de renta 2023. Tiene que encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. No debe de representar un riesgo alto según el sistema de análisis de riesgo de la DIAN, y el saldo a favor objeto de la devolución de oficio operará hasta 40 VT, que para 2024 equivale a 1.883.000. Entonces, dice el artículo 3 de esta resolución, y una vez presentada la declaración del impuesto sobre la renta y verificados los requisitos, y si procede la devolución, el sistema informático de la DIAN desplegará una pregunta para que el contribuyente señale en el formulario si desea iniciar el procedimiento de devolución que opera de oficio, para lo cual, si el contribuyente escoge esa opción, pues la DIAN tendrá que consignarle el saldo a favor dentro de los 15 días siguientes. Bueno, un abrazo para todos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Que mi Dios los bendiga y que mi Dios me bendiga. Buenas noches.